abrirnos cada día, porque la Biblia dice que nosotros, el justo por la fe vivirá. O sea, la fe es algo que te habilita a ti para moverte en el mundo espiritual. Lo primero que Dios hace con nosotros es introducirnos en una nueva vida, la regeneración, que es activar tu espíritu. Pero tú y yo necesitamos fe para movernos, para respirar. La fe es como la respiración que tus pulmones necesitan, ¿ya? Yo ando con la garganta media apretada de nuevo. La semana fui a ver médico, me dio antibiótico, nunca fue alergia, fue una bronquitis que me dio. Y estoy tomando remedios, pero ayer se me apretó de nuevo la garganta. Así que, salud. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es aquello que te colabora para reconocer el plan y el diseño de Dios para nosotros. La fe. La fe, dice en la Biblia, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces la fe, a nosotros, mediante la fe, podemos reconocer todo lo que Dios ha dicho y hecho para nosotros. Todo lo que... Para eso, tú y yo debiéramos meditar un poquito y pensar si estamos viviendo lo que Dios quiere que vivamos. Porque Dios creó al hombre nuevamente en el huerto del Edén y creó todo un ecosistema para que el hombre pudiese gobernar la tierra, pudiese ejercer un dominio. Y Dios anhelaba habitar en el ser humano. Dios siempre, ese fue el anhelo de Dios, habitar en cada uno de nosotros. Pero Adán y Eva no tomaron la decisión y ellos, en vez de que Dios habitara en ellos, comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal y se hicieron uno con Satanás, dice la Biblia, con el diablo, con el engaño. Entonces tú hoy conoces al Señor, pero en ti y en mí hay muchos engaños, muchas mentiras que tú vives y te ahogan. Y es bueno entender que necesitamos ser rescatados de nuestra propia verdad, rescatados de nuestra realidad, porque los que estamos acá, si hiciéramos una encuesta, ¿cuántas veces nosotros tenemos que enfrentar algo y nos angustiamos? ¿Cuántas veces llega una preocupación, un problema y te saca a ti, te quita el gozo? Hoy en día vivimos en un mundo donde hay mucha depresión. O sea, hoy en día la depresión está muy fuerte en la sociedad. Todo eso te demuestra que existe algo que quiere romper el diseño, algo que quiere anularte, algo que te quiere capturar y te hace preso de ello. Hay gente que es presa de los afanes del día. En otros son presos de la ansiedad, del sistema nervioso. El sistema nervioso te ha capturado tanto que tú terminas siendo preso de ello. Por muy poquito que a ti y a mí
te cambien el orden, automáticamente tú caes en que el sistema nervioso te controla. Entonces, todas estas cosas son cosas que debiéramos detenernos y meditar y saber, primero, darnos cuenta de todas aquellas cosas que somos esclavos. Somos esclavos de cosas que rompen el diseño de Dios. Esclavo de la preocupación, el esclavo de la falta a veces de amar a alguien, la falta de perdón, la falta de reconciliación que puede haber en un lugar. Sino que todo lo queremos solucionar nosotros. Por eso quiero hablarte de la fe, que es tan importante entender fe. La fe no es un estado mental. La fe no es piensa positivo. Voy a pensar positivo, voy a hablar positivo. No, es mucho más profundo que eso. Sí lo puede incluir el hablar bien, pero necesitamos tener fe, movernos en la fe, porque eso nos produce avance. Pedro le dice al Señor, auméntame la fe. O sea, lo que Pedro estaba diciendo es, Señor, enséñame a ver las cosas, o quiero ver como tú ves, quiero razonar como tú razonas, quiero que mi corazón lata como tu corazón late. Pero para eso es necesario que tú y yo entendamos que necesitamos rendición. Necesitamos rendirnos a que existe un diseño mejor que el que tú tienes. Diga, hay un diseño creado por Dios que es mucho mejor de lo que yo vivo hoy. Si no nos rendimos a esa verdad, es muy difícil que tú puedas vivir un evangelio real que pueda meterse tan profundo en ti, que pueda producir en ti el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Amén. Entonces la fe hace que yo pueda ver lo que Dios ve. La fe hace que mi hablar se homologue al hablar de Dios, porque ambos estamos viendo lo mismo. Y hablo, no es que tú lo puedas ver a veces con tus ojos naturales, sino que todo parte cuando tu espíritu logra ver. La fe es una habilidad divina que hace que tu espíritu pueda ver algo. Yo sé que hay algo que Dios hace conmigo, no lo entiendo, no lo comprendo, pero sé que Dios es real y algo está haciendo en mí. Eso se llama fe, que a lo mejor todavía no tienes el panorama completo, pero hay algo dentro de ti que te moviliza. Necesitamos fe. Necesitamos que Dios pueda abrir nuestros ojos y poder ver cada vez más claro lo que Él ya está viendo. Por eso que lo que Él primero hace es que su Hijo, el Espíritu vivificante, su Hijo, el cual clama Abba Padre, habite en nosotros. Habite en tu corazón. Él te da un corazón nuevo para que desde ahí ese corazón pueda ir ganando terreno, ganando espacio en ti y puedas ir viendo y siendo libre. Por eso que necesitamos fe para ver que el diablo te está destruyendo en forma interna y tú y yo no reaccionamos. Y te destruye por medio de enfermedades, por medio
de crisis nerviosa, por medio de crisis de pánico, por medio de que tú no perdones y que tú guardes el rencor, guardes el resentimiento, y el diablo hace que tú seas un baúl de guardar cosas, porque el diablo sabe que cuando tú guardas algo fuera del diseño, lo que estás haciendo es romper o corromper tu propio ser. Hermanos, nosotros no fuimos creados por Dios para retener, sino para ser dadores de cosas. Nuestra naturaleza siempre tiene que ser enfocada al dar de gracia lo que de gracia haber recibido, dar amor, honra, respeto. No debáis nada a nadie. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos diseñados para dar, no retener. Lo único que debiéramos retener es el diseño divino de Dios. Amén. O sea, cuando usted tiene rencor, suéltelo. No, es que no lo siento, no importa, suelte. Porque eso está por dentro, lo está dañando a usted, está dañando sus huesos, está dañando su sistema nervioso, está dañando. Cuando usted recibe una mala noticia, llévela a los pies del Señor para que Él haga lo que debe hacer. Porque la palabra dice que echar sobre Él vuestra carga. Amén. Entonces yo debo ver el diseño por fe. Diga, la fe es hacer efectivo algo. Es hacer efectivo algo. ¿Qué hacemos efectivo? Hacemos efectivo el diseño de Dios, hacemos efectivo la palabra de Dios, hacemos efectivo la promesa de Dios, hacemos efectiva la obra consumada de Cristo en nosotros. La fe. Hermano querido, el diablo trabaja para que usted y yo no tengamos fe, no podamos ver el diseño, no podamos ver lo que Cristo ha hecho por nosotros, porque Él sabe que cuando Cristo crece en ti, tú te transformas en un enemigo letal para Él. ¿Por qué? Porque las tinieblas empiezan a retroceder, porque tú empiezas a ser un hombre y una mujer de luz. Y la tiniebla dice, no prevalecen cuando la luz está presente en un lugar. Puede poner su mano acá y diga, yo fui diseñado por Dios para hacer luz, para ser puesto sobre la mesa. Nosotros fuimos diseñados. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace para que tú seas luz? Ya lo hizo todo, dio a su Hijo, dio su vida, y ahora lo que Él está esperando es que tú y yo lo podamos ver. Pero el diablo también trabaja, porque el diablo vino a matar, robar y destruir. ¿Qué cosa? No mi vida, sino el plan eterno de Dios, el diseño. Y eso también tiene que ver con que va carcomiendo tu ser, porque cada vez que te carcome tu ser, tú con una mentalidad a veces escasa que tenemos todos nosotros, nos centramos en nuestro dolor, en nuestra pena, y perdemos de vista el diseño. Hermano, los problemas están para ser solucionados por mí, diga. Los problemas están diseñados para ser solucionados por la luz que tengo dentro, no para ahogarte. Entonces, cuando viene el problema, tú no veas tus habilidades naturales, sino empieza a orar para que Dios despierte la capacidad, la competencia que ya está en ti. Amén. Dice la Biblia que somos competentes, somos ministros competentes de un nuevo pacto que está dentro de nosotros, porque tenemos al justo dentro de nosotros. Ya tenemos al varón perfecto, ya tenemos dominio propio, ya tenemos el espíritu de poder que opera en nosotros, que resucitó a Cristo y también ya opera en nosotros, ya está. Ya está. Entonces la fe es hacer efectivo algo, es como un cheque. Tú vas al banco
Y tú vas, te dieron un cheque y tú vas al banco a cambiar ese cheque y ese cheque ya tiene fondo. Diga, el cheque ya tiene fondo. El cheque ya tiene fondo. Dice la Biblia que tenemos nosotros una herencia guardada en los cielos. Ya está. O sea, la cuenta de tu Padre Celestial ya tiene todo lo suficiente para que tú puedas tener una vida en plenitud de gozo, porque Él es tu gozo. Él es mi gozo. Diga, Él es mi gozo. Él es mi gozo. Él es mi gozo. Él es mi paz. Él es, o sea, hay un depósito muy grande en los cielos que es para ti. O sea, cuando hay algo que te roba la paz, no te quedes en aquello que te lo está robando, sino empieza a ver el depósito que ya está. Amén. ¿Qué sería ir al banco y hacer efectivo el cheque y tener ese dinero? Cuando tú andas lleno, los bolsillos de dinero, tú ves algo y tú vas y lo compras. Oh, quiero comprarme un helado, voy a entrar a este restaurante caro. Hoy es caro, no me importa, porque tienes una billetera grande que sabes que te sobra dinero. Entonces tú vas y compras y comes en un restaurante caro y pides el mejor plato, el mejor vino, el mejor postre. Tráeme la cuenta, no importa, aquí está. ¿Por qué? Porque sabes que ya fuiste al banco, hiciste ese efectivo, una cantidad de dinero y tú tienes los bolsillos llenos de dinero. O sea, cuando tú tienes un problema, una dificultad y esa te quita el gozo, lo que tú debes preguntarte, ¿cuánto dinero llamado gozo está en tu bolsillo? Porque el problema no es el problema, sino el efectivo que hay en mí. ¿Se entiende? El efectivo. Al efectivo le llamamos el gozo, la paz, la benignidad, la templanza, la bondad, el amor, el perdonar. O sea, cuando nos cuesta hacer algo, lo que debemos preguntar, a lo mejor debemos ir al banco, ir a los pies del Señor, decir, Señor, me falta efectivo. Estoy dando este ejemplo para que podamos entender. Me falta efectivo. Digo, ¿qué efectivo te falta? No puedo perdonar, no puedo restaurar, no puedo reconciliarme con mi marido, no puedo tener paz, no puedo tener gozo. Entonces tú vas al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Ese, por favor, me lo puedes proyectar, Hebreos 4. Ponga atención. Ahí están. Qué bien. (4:16) dice, ¿qué dice? Leámoslo juntos. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, cuando tu depósito está lleno de gracia y misericordia, tú tienes el oportuno socorro, ¿o no? ¿Por qué el socorro no me llega en forma oportuna y siempre transitamos desde la necesidad? Es porque no hemos estado en el trono de la gracia y no hemos sido llenos de su gracia y de su misericordia para que cuando enfrentamos el problema tengamos el suministro, el efectivo suficiente para que el socorro me llegue a tiempo. Cuando no me llega a tiempo, caemos en un estado de angustia, de afán, de preocupación, y empezamos a dudar, empezamos a demandar a otro lo que no tenemos. ¿Por qué? Porque no estamos viendo lo que Dios ya está viendo. Dios ya me dio todo lo que podía darme. Diga, Dios ya me dio todo lo que podía darme. Me dio a su Hijo. La Biblia dice que Él me dio a su Hijo. ¿Cómo
¿cómo Dios, si nos dio a su Hijo, no nos dará todo lo necesario para la vida? O sea, Él ya me dio todo lo necesario. Diga, estoy provisto de todo lo necesario para el día a día. Entonces, la fe me ayuda a poner mis ojos en la verdadera fuente de mi realidad, Cristo. La duda me hace colocar los ojos en mí mismo, en un gobierno, en un sistema. Dice la Biblia que nosotros debemos tener los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque ahí está la fuente de mi riqueza, en Cristo Jesús. Él me proveerá todo lo necesario. Él es mi verdadera provisión. Hermano, funcionar desde la plataforma de que todo está provisto en ti y funciona de una total plenitud de gozo dentro de ti, te hace andar seguro. Porque cuando tú no tienes la provisión, tú tienes miedo a salir afuera porque es que me van a asaltar, es que aquí y allá, es que el miedo, es que es lo que te van a hacer y existe tanta gente mala. Sí, pero el que me guarda es Dios. No hacemos cosas imprudentes, sino que actuamos confiadamente porque hemos entrado al trono de la gracia. Amén. Entonces, disfrutar el dinero, disfrutar el efectivo es mi experiencia. O sea, necesitamos experimentar a Cristo. Necesitamos experimentar a Cristo como nuestro gozo. Necesitamos experimentar a Cristo como nuestra realidad de todas las cosas. Cristo es la realidad de todas las cosas. Por eso Él dijo, yo soy el pan de vida. ¿Qué dijo? Soy el pan de la vida. Él no dijo, yo te daré pan. No. Él dijo, yo soy el pan de vida. Cuando va a resucitar a Lázaro, Él nunca dijo, déjame pasar por la cruz y yo te resucitaré en el día postrero. No, Él se presentó a Marta y a María y le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Hermano, Él no te da vida, Él se dio a sí mismo como la vida. Es muy distinto. Padre, dame vida. No te voy a dar vida, dice Dios, yo te voy a dar a mi Hijo que contiene toda la vida que tú necesitas. Porque Él es una fuente de vida. Cuando vamos a donde el Hijo, porque Él es mi provisión. Él no nos muestra el camino, Él es el camino. Hay una gran diferencia. ¿Cómo llego a Santiago? Mire, lo que tiene que hacer es doblar aquí, vaya. No, yo voy en Cristo, camino en Cristo, me muevo en Cristo, porque Él es el camino que me lleva al Padre. Amén. Él es la realidad de todas las cosas. Él es mi verdadera paz. Él es mi verdadera provisión. Tú trabajas, hoy en día son 44 horas a la semana y hay gente que trabaja muchas horas a la semana. ¿Para qué? Para proveer para una casa. Resulta que a veces las cosas no te funcionan. ¿Por qué? Porque has sacado los ojos del que verdaderamente es el proveedor. Porque lo que tú haces no es proveer, lo que tú haces es pelear en este mundo para vivir y sobrevivir. ¿Por qué? Porque hemos sacado de nuestros ojos, de nuestro corazón, por el verdadero proveedor y descansamos en nuestras capacidades, hermano. No estoy diciendo que no trabaje, sino lo que yo le estoy diciendo es que cambie sus ojos de posición. Empiece a mirar a Cristo como su verdadero proveedor y Él hará las cosas, Él te proveerá. Y tú empezamos, dice la Biblia, a disfrutar cosas que antes no disfrutábamos. Dice que habitaremos en casas que no construimos, recogeremos en aquello que no plantamos. Dice, ¿cómo es? Bueno, experimenta a Dios y lo vas a conocer.
La Kiara con el Edgar están programando su matrimonio. Las primeras conversas que había de por medio, ¿cómo lo voy a hacer? No tengo ni uno, no tengo ni uno, no tengo ni uno. Y ahora tiene casi todo listo. ¿Por qué? Porque Dios es el que provee. Dios es el que provee. Dios saca de donde Él quiere sacar. Porque Él es mi verdadera provisión. Dice que Él hará que gente se vuelva a ti y te dé cosas que tú no mereces. El problema es que todo lo que nosotros hacemos creemos que lo merecemos. Creemos que lo merecemos y lo que no, te sacas la porquería porque hay que lograr algo. Y Dios dice que vamos a habitar casas que no construimos. Dios puede tocar el corazón de gente para que te regale autos, casas, de todo. Y eso es una realidad. No, te digo, porque se han puesto los ojos en el Señor. Nosotros cuando llegamos al Señor, nos casamos con la Vero, con una mano adelante y la otra atrás. Creímos a la palabra en el área económica y empezamos a sembrar, empezamos a ser gente que sembraba. No teníamos ni siquiera para nosotros mismos. Pasamos necesidad, bueno, yo pasaba necesidad siempre, o había pasado necesidad, mi señora nunca había pasado necesidad, pero conmigo la pasó. Es que conmigo tiene que pasar de todo. No tenía ni siquiera para proveerle su ropa interior. Conmigo supo lo que era andar con zapatos rotos. Conmigo. Conmigo tuve experiencias que en otro lado no tuve. Conmigo la vivió. Pero un día Dios empezó a despertar nuestros corazones para ser gente que sembraba. No teníamos dinero, pero empezamos a regalar, regalábamos ropa, regalábamos polera, en el closet, ¿cuál estaba mejor? Toma, un reloj, toma, creyendo que lo que uno siembra cosecha, y Dios empezó a devolvernos. No alcanzábamos ni siquiera, muchas veces, hermano querido, yo honraba al hombre de Dios, tenía 5,000, 10,000 pesos en mi bolsillo, y Dios me decía, anda, invítalo a comer, y lo invitaba a comer. ¿Cuánto me salían? 9,990. Y yo tenía 10 lucas. Y lo daba. Y yo dije, joder, ojalá no pida tanto, que no salga tanto. Dios tenía el control de todo, hermano. Y yo salía del lugar contento porque había hecho lo que Dios me decía que había que hacer. Iba caminando en la plata y me encontraba fajos de billetes. Todavía me acuerdo, iba cruzando Camino Enrique, me encontré un fajo de billetes. Me encontré un fajo. Iba con él. Y ahí le conté, mire, Dios me dijo, tenía la única 10 lucas. Un día Dios también me dice, siembra todo lo que tú tienes en los bolsillos. No creas que era tanto, hermano. Tomé todo lo que tenía en bolsillo en Talca y lo sembré en el ofrendario. Hermano, al salir de la reunión llegó una hermana y me dijo, toma, Dios me dice que te dé tanto. Abro en mi mano lo mismo que había echado. ¿Por qué? Porque Dios provee. La pregunta es, ¿qué estamos viendo? ¿A quién estamos obedeciendo? Porque nosotros estamos normalmente obedeciendo a nuestra propia voz, al diablo, y decirle, ¿qué Dios va a proveer? ¿Qué Dios te va a sustentar? Esta cuestión es mentira. Y tú empiezas a comer todo eso en vez de hacerle caso a la palabra. Hasta que nos pudimos comprar en cómodas cuotas un autito. ¿Se acuerdan? Todo el mundo se acuerda de mi gran auto. Mascori. Ni chiste, ya bueno, tú sabes de auto, ¿cierto? Mascori, un auto amarillo, cortito, 550 de motor, parecía juguera. Pero hermano, cada vez que salíamos, nos salíamos y volvíamos. No por nosotros, sino porque sí, que el auto nos acompañaba. Lo usábamos para el servicio del Señor, lo poníamos, yo no sé cómo cabía tanto el Señor. Mi cuñado echaba la batería, echaba los cables, los parlantes arriba, una alfombra. Parecía tanque la cuestión para arriba. ¿Ah? Parecía camioneta gitana. Y ahí estaba.
no sé cuánto tiempo fue, pero fueron un par de años que hacíamos, hermano, y yo era tan miserable que me sacaba el peaje por Molina para allá, me daba la media vuelta, hermano, me ahorraba 700 pesos. Me lo gastaban, sí. Hasta que un día caí en un hoyo, ¡pah!, el amortiguador. Ahí fue toda la economía. ¿Por qué? Porque Dios me estaba enseñando algo, a confiar en Él, que Él tiene el control. Hasta que un día Dios me dice, regala tu cuestión. Pero ni era mi autito. Era mi auto, ¿cómo lo voy a regalar? Si a mí me costó. Hermano, me costó 400 lucas en esos años. Estoy hablando, ¿cuánto? 20 años atrás. Y lo pagué en cómodas cuotas. Y las últimas 2 me las perdonaron. Hermano, regalamos ese auto. Regalamos el auto y yo empecé a irme aquí a la oficina. En esos años no pasaban vehículos. Entonces nos fuimos a pie, me iba a pie toda la mañana, hasta que un día uno de los jefes me vio caminando. ¿Y por qué vienes caminando y tu autito? Lo regalé. ¿Cómo? Lo regalé. Pero ¿y cómo eso? Lo regalé. No le dije nada más. Te lo regalo. Ya me dijo, ese auto úsalo tú mientras. Y me pasó por primera vez un vehículo. Pero sí te voy a pedir una cosa. No eches gente que no sea tu familia adentro del auto. Hermano, ¿qué crees que es lo que hice? Cuando estaba lloviendo, hermano, suban. Hermano, suban. Hermano, suban. Me estuvieron a punto de despedir por eso. Pero ¿cómo lo iba a dejar botado si estaba lloviendo? Y ahí seguía. A los humanos estaba desobedeciendo a alguien, pero a los ojos de Dios estaba honrando a mis hermanos. Hasta que llegó, no sé por qué te estoy contando todo esto, pero fue que hable más que 1000 palabras. Llegó un hermano y me regaló un auto. Era más malo que el mío, por hermano. Le metí más plata, pero siempre procuré ser fiel en lo que Dios me estaba dando. La cuestión de andaba, lo hice andar, hermano, le metí cualquier plata, lo afiné, le hice el motor, después con papeles más vencidos, igual no se puede apuro. ¿Te acuerdas? La vez lo llevaba al médico, a los chiquillos sin documento, un día lo paran los carabineros. Aquí somos honestos. Y la detiene, le dice, documento. Y aquí la Vero le pasa un montón de papel. Oiga, pero esto está todo vencido. Sí. ¿Y por qué lo saca el auto? Si usted sabe que estaban enfermos, tuvo que ir al policlínico, ya le dijo, vaya así y esconde ese auto. Cuento corto, también lo regalé. Después Dios nos empezó a bendecir y un hermano ofrendó un vehículo a la iglesia. ¿Quién creen que lo compró? Yo lo compré. Y el hermano, Dios después me dice, devuélveselo. Y se lo devolví. Hasta que Dios, un día me acuerdo claramente, producto del trabajo, y llegó uno, porque son 2 socios allá, y uno dijo, oye, ¿tu señora no tiene vehículo? No. Ya me dijo, hagamos la forma para que compremos uno. Él lo pagaba en cómodas cuotas. Y ahí tuvo su auto, el primero, un Alto, ¿se acuerdan? Sí. Y la Vero andaba en su auto, Schumacher, en su auto. Hasta que Dios le dice a la Vero, ¿qué cosa? Ofrenda. Y Dios le trajo un Nissan Tiran. Una vez Dios me dice que le regale la mitad de otro vehículo nuevo, así, al pastor Iván.
Yo le regalo la mitad del auto hasta que Dios me hace cumplir un sueño de tener un Forest. Forest, Felipe. Después de haber pasado todo esto, era mi gusto, mi lujo, todo. Pero imagínate todo el proceso. Ay, no te conté cuando Dios me dijo, ¿quería un auto? Sí, esa buena. Sí, pues Señor, quiero un auto. Soy tu siervo. Ya, pues. Entra a tu casa como que tenía un auto. ¿Cómo? Entra a tu casa como que estás entrando un auto. Ah, no. Hazlo. Ya, Señor, lo voy a hacer. Esto me rompió, quema todo. Y mi reja era una reja de madera. Los que me conocen de una maderita así. Entonces, la parte del auto era una cuestión que se abría así, hermano. La tenías que levantar y la corría y te tapaba todo el pasaje. Entonces yo esperé hasta las 11:30, 12 de la noche, cosa que no hubiera nadie en el pasaje. Salí afuera, corro y abro la rejita y hago así, me pongo así, bueno. Y sale mi vecino. ¡Hola, vecino! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Anote esto, cuando Dios te va a revelar algo, siempre ofenderá tu mente. Es porque Dios te está enseñando algo. Hermano, dice, lo que Dios me dijo, entré el auto y todo, cerré, y a los días después Dios me provee el más pobre. Hermano, nosotros sabemos lo que es venir de abajo, económicamente. Nosotros tuvimos nuestra casa solo por fe, solo porque Dios es grande. No me daba la renta, no me daba nada. Y tenía que pagar el dividendo, el primer dividendo, y no lo pude pagar. Llegó el segundo dividendo, ¿y qué creen que pasó? No lo pude pagar. Y después llegó el tercero, pues, Claudito, y tampoco lo pude pagar. Iba como en el quinto. Estaba por pasar al sexto y conseguí la plata del primero. Hermano, fui a pagar el dividendo y le pido un comprobante ahí en el Banco del Desarrollo. En esos años pido un comprobante. Vengo a pagar mi dividendo. Contento. Hermano querido, me sale un papel que era el dividendo número 15, que los 14 anteriores estaban pagados. Tú dices, wow, ¿de dónde? Pero es verdad. Yo todavía lo tengo en una caja verde, guardadito, ahí al fondo. Ahí está ese papel que dice que yo pagué el dividendo número 15. Tú dices, ¿cómo? Sí, es real. Una vez fui a Proterra porque no teníamos, y de verdad que no teníamos. Sentía la tarjeta de Proterra, porque yo sí que tenía tarjeta, hermano. No tenía ni uno, pero tenía todas las tarjetas. Todas. Hasta las masas sobre girar, pero tenía tarjeta. Necio. Pero aún así Dios me respaldaba. ¿Por qué? Porque sabía que contaba con nosotros. Había que ir a Talca, allá íbamos, ya, no sé, allá nos quedamos a pie, hermano querido, haciendo dedos en la carretera. Fui formado por mi papá. Si no tenía plata, me traía de la Ronque a la estación caminando, porque había que ir a adorar al Señor. Hermano, tú si no tienes vehículo no vas. Dios te amo tanto, pero si está lloviendo, dejémoslo para su día. Gente, tenemos que retomar y ser gente de convicciones profundas. Muchas veces nos quedamos en Talca botados, dependiendo de que la misericordia de un camionero nos trajera a Curicó. ¿Por qué? Porque andábamos predicando y no teníamos vehículo. Una palabra de fe, anote esto, una palabra de fe me hace prisionero de esa palabra. Todo esto que nos movilizamos fue porque un día Dios me dijo.
Un día Dios me dijo tan claro, yo te voy a usar como un hombre que va a prosperar para edificación del cuerpo de Cristo. Y no tenía ni uno. Y teníamos dos y llegó el tercero, Miguel. Con dos ya se nos complicaba la cosa, imagínate con el tercero. La Vero lloró 3 días. Hasta que renunciamos a nuestro ego, renunciamos a nuestra forma de ver las cosas, y Dios nos habla tan claramente que Él iba a ser, la llegada de Él iba a ser el inicio de un mover de prosperidad que no lo habíamos vivido. Y Él llegó y la gente nos regalaba ropa para poderlo vestir, y Dios nos cambió la economía de la noche a la mañana con la llegada de Miguel. Todo lo que usted pueda ver que hoy día tenemos en el Señor es producto que un día le creímos una palabra. Le creímos al Señor. Y eso es lo que te mueve. Cuando tú crees una palabra de Dios, esa palabra debe movilizarte. Una palabra. Por eso Pablo en Efesios dice, yo, Pablo, preso en el Señor, cautivo. Póneme por favor Hebreos 12. Creo que con eso vamos a explicarlo. Y Hebreos 12:2. No, leamos el 11 primero, perdón, Sofía. El 11, Hebreos 11. No, 11:1. Después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza también se puede traducir como sustentable. La fe, podemos traducir eso como que la fe sustenta el hablar de Dios. La fe sustenta el hablar de Dios. Lo que estamos esperando se sustenta en el hablar de Dios. La fe en la certeza de lo que se espera. O sea, es aquello, la certeza, estoy seguro dentro de mí que Dios lo va a hacer. Sustenta, Dios, oí una palabra de Dios, veo todos los vientos contrarios, pero yo sé que Dios me lo dijo. Y si Él lo dijo, Él es fiel a su palabra. Entonces la fe sustenta el hablar de Dios en mí. Jesús un día le dijo a los discípulos, crucemos al otro lado. Y Él se puso a dormir en la barca. En medio del mar, dice la Biblia que se levantó una gran tempestad y Jesús dormía y todos los discípulos desesperados porque el barco se estaba hundiendo. ¿Te parece conocido? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Esas palabras yo las viví con mi papá. Un día no teníamos qué comer, literal, no había qué comer. Y mi mamá le pregunta a mi papá, ¿qué vamos a hacer? Y esas cosas que Dios hace, que uno declare, Dios, mi papá declara, dice, tranquilo, Dios proveerá. Dios traerá la fórmula para sacarnos adelante. Y él en la noche tuvo un sueño. Tuvo un sueño donde cortaba, había un prado de puras cosas verdes. Y dice, corta y vende, corta y vende, corta y vende. Y él se levantó y no sabía qué era lo que Dios le estaba diciendo. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que tengo que cortar? ¿Qué es lo que tengo que hacer y vender? Hasta que le llegó en esos años la información de la alcachofa. ¿Se acuerdan de que un boom de la alcachofa años atrás? Dijo, eso es.
pidió plata prestada y fue para el lado de la línea donde estaban las plantaciones y compró, y él como no sabía, pidió una cantidad de tal manera que llenó el triciclo hasta arriba, se le caía y la gente se reía, ¡ja, ja! ¿Y dónde va a vender tanto, caballero? Va a ser puré de alcachofa. Y la gente se reía de él. Y él decía, tranquilo amigo, Dios me dijo, Dios proveerá. Y venía él saliendo, desde que empezó a salir del lugar, ¡uy, qué linda la alcachofa, papá! ¿Cuántos litros? Y empezó a vender el carro. En un par de horas vendió todo. ¿Por qué? ¿Porque era bacán él? No, porque había lo que sustentaba su accionar. Hermano querido, ¿qué es lo que te está sustentando tu vida? ¿Qué es lo que está sustentando tu vida? Eso tenemos, Señor. Yo necesito una palabra que sustente que esto es tuyo, que esto es tuyo, que tú lo estás haciendo, que es mi tiempo, que esto tú lo está dentro de tu diseño. Señor, necesito una palabra. Necesito una palabra. Hermano, nosotros nos demoramos años en llegar a pastorear. ¿Por qué? Porque todavía no teníamos la palabra, pero no teníamos el tiempo. Y buscábamos la confirmación de Dios, y no, hasta que un día alguien dijo en una de las escuelas del Nuevo Pacto, cuando estuvo hablando el pastor argentino, ¿cómo que se me olvidó el nombre? Bernardo Stamatea, y él empezó a enseñar de que lo que tú recibieras le dijeras a los hermanos, y le decía, ¿y te hace sentido? ¿Te hace sentido? ¿Te hace sentido? Y todo eso, y terminó la administración, todo, y cuando nos íbamos yendo, una persona que no recuerdo ni siquiera el rostro, y me dice, veo un tiempo nuevo de Dios en este año para ti. Es lo que venía orando. ¿Te hace sentido? Sí, me hace sentido. Eso fue en mayo. Seguimos orando, Señor, ya tenemos el tiempo, el sentido, pero necesitamos la forma. Y Dios gestó la forma. Hasta que un día vino el apóstol Lucas a orar por nosotros y decir, ahora son sembrados. Entonces nosotros caminamos con nuestra esposa, porque anduvimos buscando la palabra hasta en Argentina, hermano, y la encontramos en Santiago de Chile. Pero la buscábamos una confirmación de Dios. ¿Sabe por qué nosotros no caminamos en forma segura? ¿Sabe por qué tenemos miedo? Porque no estamos siendo sustentados por una verdadera palabra de Dios. Muchas cosas no lo hacemos sustentado en el hablar de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que tú esperas. Cuando estás en certeza, cuando hay una palabra que sustenta. Es una mesa donde tú caminas. Cuando Dios le dijo, cuando Jesús le dice a Pedro, ven, camina sobre las aguas. No es que yo me pare, voy a caminar sobre las aguas, porque Pedro caminó, yo también. No, Dios le dio esa palabra. O sea, Pedro caminó no sobre el agua, él caminó sobre la palabra. O sea, necesitamos urgentemente alguna palabra de Dios que me dé a mí puntualmente para sustentarlo de Él. Orar hasta tener. Y la palabra convicción de lo que no se ve viene de la palabra convicto. O sea, alguien preso. La palabra nos aprisiona. Cuando algo viene de Dios te hace preso, te aprisiona. Pero no te aprisiona para ahogarte, sino te aprisiona una realidad dada por el Espíritu que nos hace avanzar y ver más claro al Señor y el propósito eterno de Él. Lo repito, convicción viene de la palabra convicto. Alguien que está preso. Una palabra de Dios nos aprisiona, pero no para ahogarnos, sino que nos aprisiona a una realidad
dada por el Espíritu que nos hace avanzar y ver más claro al Señor y el propósito eterno de Él. Por eso Pablo decía, yo prisionero de Jesucristo. Cuando tú eres preso de una palabra, de un hablar de Dios, por eso yo lo que más le decía a mis hijos es, cuando tú tienes la palabra de Dios, que es tu pareja, hermano, la opinión del resto no importa, porque si Dios habló, Dios lo sustenta. Tú necesitas identificar la palabra de Dios y necesitas identificar el tiempo de Dios. Necesito tener la palabra de Dios y el tiempo de Dios. El tiempo de Dios, que también es súper importante. ¿Por qué? Porque hay cosas que se mueven solo en el tiempo de Dios. Eclesiastés dice que todo tiene su hora, todo tiene su tiempo bajo el cielo. O sea, Dios tiene un orden para todas las cosas. O sea, ¿por qué Dios no saca de la ecuación al diablo ahora ya? No, porque Dios tiene su tiempo. Y Dios está esperando ciertas cosas que ocurran contigo y conmigo. Y antes que eso no ocurra, Dios no va a sacar de la ecuación al diablo. Porque Dios quiere una iglesia victoriosa. Dios quiere mostrar al mundo espiritual la multisabiduría de Él, elevándote a ti a lugares que la gente se puede decir, ¿y este de dónde salió? Este no era hijo del carpintero. Sí, era hijo del carpintero, esa es mi vida natural, pero por dentro tengo al Hijo de Dios. ¿De dónde salió esta Ariela? No, es hija del PDI, ese pesado. Sí, esa es mi parte natural, pero dentro de mí está el Hijo. ¿A quién estamos oyendo? Hay una diferencia entre el hablar de Dios y el hablar que no tiene que ver con Dios. El hablar de Dios siempre te catapulta a un nivel superior de entendimiento y de la realidad de Dios. El hablar que no es de Dios te ahoga. Tú vayas a ser capaz. Tú, Margarita, orando para la gente para que se sane, tú, ¿a dónde la diste? Ese es el hablar humano, es el hablar que no tiene con Dios, que no tiene nada que ver con Dios. Pero si tú te tomas, dice la Biblia, que el que cree todo es posible, que pondremos la mano sobre enfermos y ellos sanarán. Padre, yo me tomo esta palabra, la oro, Padre, y la empiezo a tomar como mía. Cree que Dios te va a usar, porque Dios lo estableció. ¿Qué es lo que me sustenta? ¿Qué es lo que yo estoy viendo? La fe, veo la realidad de Dios. El temor ahoga la palabra. ¿Amén? Ya son la una. Son las una. Pablo dijo, yo prisionero de Jesucristo. Esto provocó en Pablo un servicio al Señor destinada a la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando somos prisioneros de una palabra, o sea, el verbo hecho carne, dice la Biblia que el verbo se hizo carne. Eso es aprisionar una palabra. Es el verbo, la palabra siendo encarnada en mí. Y Dios vino a eso, Cristo vino a eso, a que la palabra se encarne en ti, que la palabra sea uno contigo. Cuando somos prisioneros de la palabra, esta trabaja dentro de nosotros, provocando fe. Escuche por favor esto. Cuando somos prisioneros de una palabra, esta trabaja dentro de nosotros, provocando fe, para reaccionar en el espíritu a cualquier adversidad. Esta trabaja dentro de nosotros, provocando fe, que hace reaccionar en mi espíritu ante cualquier adversidad. Y vemos todo más claro, ya que se activa la esperanza viva que está en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo una palabra de Dios, que Dios me va a sustentar, que Dios es mi guardador, que Dios es mi paz, que Dios es mi sanador, la tengo adentro, Dios la trabajó de tal manera que se hizo carne en mí. El diablo va a venir, la gente va a venir, tú misma mente te va a decir, no, tú no puedes. Pero dentro de ti tienes una palabra que sí te dice, sí, sí puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, yo voy a ser sano porque Dios es mi sanador, Dios es mi restaurador, yo veré la gloria de Dios.
Te cuento esto solo para terminar. Hay mucho más, pero creo que es suficiente. Pero a veces la experiencia habla mucho más que 1000 palabras. Un día llegó a mi casa Mario con Paula. Ellos estaban extraviados del Señor por X razón. Ellos llegaron a mi casa, llegaron enfermos de cáncer. Tú dices, tiene cáncer, y uno de los cánceres más agresivos, más complicados, que las posibilidades eran casi nulas. Y estuvimos con él, estuvimos hablando largamente hasta que Dios nos dio una palabra para entregarle a él, y Dios dice que esto no será para muerte, sino será para la gloria del Señor, y veremos la gloria del Señor siendo vista en la gente. Yo no sé cuánto tiempo pasó, no sé si Mario tiene claridad de eso, desde que recibió esa palabra, empezó el tratamiento, hasta que un día él, estando ya con tema de la quimio, estando siendo procesado por ese tema, al medio de eso, cuando ellos los médicos sabían que a la tercera se moría, pero había una palabra que parecía que todo alrededor iba en contra. Parecía que no había esperanza, que la esperanza viva se estaba muriendo dentro de cada uno de nosotros. Yo veía a mi esposa ahogándose en forma interna, pero había una palabra. Había una palabra, pese a que la barca estaba en tempestad, había una palabra que nos sustentaba, hasta que un día, estando en una convención, Mario me manda por WhatsApp y él estornuda en el baño y bota el cáncer por su nariz. Los médicos todos impresionados, todos le dábamos gloria a Dios, pero ¿qué es lo que nos sustentaba? Solo una palabra. Hermano querido, todo se puede en Cristo cuando está sustentado solo en una palabra y tus ojos están puestos en lo que Dios ha hablado. Cuando Dios no ha hablado, nosotros terminamos ahogándonos. Yo, según la carne, podría haber sido un nieto de una persona que practicaba hechicería. Ese era mi destino según la carne. Pero Dios se levantó y un día aún me enfermó de tal manera que estuve a punto de morir un par de veces. Cuando ya había nacido pequeño, fue el único día que tuve color en la cara morado. Estaba ahogando, estaba asfixiado. El resto de mi vida ha sido todo blanco. De tal manera que estaba ahogado, me estaba ahogando y ya no sabían qué hacer. Y dice mi papá que me levantaron y me consagraron a Dios, diciendo: Señor, si me lo vas a dar, dámelo sano, si no, llévatelo. Y automáticamente fui sanado por Dios. Y con los años entendí que Dios rompió la maldición según la carne de haber sido nieto de un hechicero, de un brujo. ¿Para qué? Para que esté parado delante de ti un pastor. Hermano querido, aunque la adversidad sea contraria, la pregunta es: ¿qué te está sustentando? Porque lo que te está sustentando es lo que determinará si estás siendo ahogado porque no sabes lo que está pasando. A estos discípulos que estaban en la barca y todo parecía que se iba a ahogar, y Jesús estaba durmiendo. Para los ojos de ellos era un descriteriado y lo van a despertar y le dice: levántate porque perecemos, y tú durmiendo. Y Jesús se levantó, paró la tempestad y dice: hombres de poca fe. Y uno dice: ¿por qué? Simple, porque Dios le había dicho, Jesús le había dicho: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Lo que sustentaba la pasada de ellos al otro lado no era que ellos remaran y pelearan con la tempestad, era solo porque ellos tenían que ver lo que Cristo había declarado. Y si Cristo había dicho: pasemos al otro lado, es porque ellos iban a llegar al otro lado. Hermano, tú y yo estamos diseñados por Dios para cruzar, porque somos hebreos según la fe.
Somos diseñados por Dios para cruzar de un lado a otro lado, pero necesitamos una palabra que es el puente que nos hace cruzar. Porque si tú no tienes la palabra, eres un kamikaze. Lo primero que necesitas, Señor, dame una palabra. Yo necesito accionar de acuerdo a la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. O sea, lo que me hace estar sustentado y alimentado es cuando sale de ti la palabra, sale de ti, tú lo estás diciendo, tú lo estás hablando a mí. A mí adentro, Señor, hay una palabra aquí y esa me sustenta. Porque si no está esa palabra, lo que vas a hacer tú es tratar de convencerte. Y vas a usar muchos versículos bíblicos tratando de convencerte. No, lo que tú necesitas es ir a los pies, ir al trono de la gracia para hallar oportuno, para hallar misericordia, gracia y misericordia para el oportuno socorro. O sea, lo que yo necesito es ser un hombre lleno de la gracia, lleno del suministro de Dios. Porque cuando tú estás lleno de Él, Él proveerá y te sustentará y te llevará al otro lado. Amén. Mira al que está al lado tuyo y dile esto. Míralo a los ojos fijamente y dile: deja de pelear con la tempestad y busca una palabra del Señor que te sustente. Amén, Padre. Padre, oramos. No se distraiga, por favor, sino que ahora pueda abrir su corazón a Él. Abra su corazón. Dile: Señor, aquí estoy. Necesito una palabra, necesito el suministro tuyo para seguir avanzando. Preséntate tú tal cual eres delante de Él. Si te cuesta avanzar porque estás capturado por los temores, dile: Señor, aquí estoy temeroso. Me cuesta perdonar, me cuesta avanzar, me cuesta creer. Aún soy incrédulo, Dios. Pero aquí estoy, queriendo que en mí se forme algo nuevo. Para eso necesitamos una palabra, Dios. Espíritu Santo, háblanos. Cuando tú nos hablas, somos movilizados, somos sostenidos por esa palabra. Háblanos. Habla nuestro espíritu, Dios. Te necesitamos más que el aire que respiramos. Necesitamos tu hablar. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que... donde nos sustentamos, Señor? Si tenemos que caminar por las aguas, sobre las aguas, necesitamos una palabra. Para la próxima estación, Dios, rendimos nuestro orgullo, nuestra soberbia, el querer hacer las cosas a nuestra manera, el pelear con la tormenta porque creemos que podemos apaciguar las aguas, calmar los vientos, pero no podemos. No se trata de cuánto tú peleas contra eso, sino cuánto tú te rindes, hermano querido. Tú no tienes la posibilidad de arreglar tu matrimonio, sino que no pelees contra la tempestad, no pelees contra la corriente, sino ora para que Dios te dé una palabra. Señor, danos una palabra. Fortalece nuestro espíritu, tenemos hambre de ti, de un hablar tuyo, Por ahí, abre tu ser para que Él te pueda hablar. Señor, creamos un ambiente donde la palabra se suelta. Soltadores de palabra de ciencia, de sabiduría, Dios. Háblanos. Ora mamá.
Expone tu corazón, dile: aquí está mi corazón. No he sabido navegar. No he sabido navegar, Señor. En esta barca, en esta vida, no he sabido navegar, me he equivocado, pero aquí estoy, siendo una carta abierta para ti. Hermano, una mala administración hace que tus emociones sean destruidas, tu cuerpo sea destruido. Rinde tu corazón, dile: aquí estoy, Señor, para ser un aprendiz de ti, para ser un aprendiz. Quiero aprender del Espíritu Santo, quiero aprender a ser conducidos por ti, que de mi boca salgan palabras de fe, pero necesitamos que nos hablen. Hermano, si Dios te da una palabra para alguien, movilízate y suéltala. Si Dios te está dando una palabra para alguien, aquellos que tienen el don de ciencia, el don de sabiduría, movilícense. Hay gente que necesita una confirmación acá del Espíritu. Señor, Padre, la palabra dice que vamos creciendo por las coyunturas, los tuétanos vamos siendo alimentados. Señor, nútrenos unos con otros, soltando de ti, de tu palabra, del Espíritu, una instrucción divina. Y si tú quieres hacerlo directo con cada uno, hazlo directo. Y si no, seguiremos buscando una palabra que nos sustente en la etapa que viene, Dios. Ora, mamá, te adoramos, tú tienes el control. La iglesia es tuya, tú la sustentas, Señor, y la limpias y la purificas para presentártela a ti. Límpianos y purifícanos, Señor. Dios me está diciendo que puedas soltar, hermano, no pelees más, suéltalo. Echa la carga sobre Él, que Él la llevará. Suelta el conflicto. Señor, aquí está, suéltalo. Ponle su nombre. Ahí, suelta. No lo lleves más, Señor, tú lo harás. Suelta. Estamos tan llenos de lo nuestro que no hay espacio para una palabra de Dios. Suelta. Tú no tienes la capacidad de mejorar tu economía. Suelta. Y empieza a obedecer la palabra. Hay cosas que se hacen obedeciendo lo que Dios dice. Dios tiene una fórmula para cada cosa. Oh, Señor. Ora, mamá. Suelta esa condenación. Suéltalo. No te condenes más. No te juzgues más. Todo tiene un tiempo de comprensión. Señor, gracias. Padre, por fe vemos la obra consumada de Cristo siendo una realidad en nosotros, el Espíritu del Hijo trabajando. Deja que el Espíritu del Hijo trabaje. No sé si recibe algo, Vero, para orar. Repita después de mí, dígale: Padre, esta mañana renunciamos a vernos
con ojos naturales. Señor Jesús, yo renuncio a autogobernarme, a que la palabra que sale de mí, que sale del diablo, que sale de la gente sin Dios, controle mi dirección y la vida. Señor Jesús, yo me rindo delante de ti. Mi orgullo, mi soberbia, el ser sabio en mi propia opinión, y me abro a que vengan días donde tú hablar, direcciones los pasos a seguir. Señor Jesús, yo renuncio a incredulidad, limpia mi corazón, dame, de acuerdo a tu palabra, ese corazón nuevo para que me gobierne y ser direccionado por el Espíritu Santo. Señor Jesús, yo creo en ti y que tú tienes la capacidad de colocar las cosas en orden. Yo descanso y voy a orar para ver lo que tú has ya visto más claramente. Gracias, Señor. Amén y amén.